Mi madre me dijo toda la vida que mi padre falleció en un viaje, pero ahora un muerto aparece en mi graduación para felicitarme y sorprender a la mentirosa. Toda mi vida, la historia que me contó mi madre sobre mi padre fue simple. Mi padre murió antes de que yo cumpliera 1 año. Tuvo un accidente durante un viaje tipo aventura en otro país y desapareció. Eso era todo. Esa era la versión completa que me dieron, y se esperaba que no hiciera muchas preguntas. Mi mamá tampoco lo convirtió nunca en algo muy emocional, lo que honestamente hizo que fuera más fácil simplemente aceptarlo. No lloraba cuando hablaba de eso, no ponía esa mirada perdida que pone la gente cuando realmente está de duelo. Simplemente lo decía como quien dice cualquier dato. De forma práctica, definitiva, no abierta a discusión. Murió, fin de la historia, ve a hacer la tarea. No recuerdo un momento en el que realmente sintiera esa pérdida, porque no puedes llorar a alguien que nunca conociste. Lo que sí sentía al crecer era una especie de que algo me faltara. Otros niños tenían 2 padres o al menos una historia sobre por qué no los tenían. Yo también tenía una historia, pero la mía siempre se sentía como con faltas de detalles. Mi padrastro apareció en la historia cuando yo tenía alrededor de 4 años. Era un hombre correcto. No tengo una gran historia de padrastro malvado para contar de él realmente. Si puedo decir algo de él, es que me parece otra víctima de todo lo que ha hecho mi madre, pero ya llegaré a esa parte. La primera vez que realmente cuestioné la historia, tendría quizá 10 u 11 años. Tuvimos uno de esos proyectos escolares donde te piden hacer un árbol genealógico, llevar fotos, todo eso. No era uno que tenía que quedar profesional, sino de los que suelen pedir en la escuela a los niños. Le pedí a mi mamá una foto de mi papá, solo una, algo que pudiera llevar. Me dijo que no tenía ninguna. Le pregunté por qué, y dijo que era demasiado doloroso conservar cosas después de que él murió. Así que se deshizo de todo. Recuerdo quedarme con esa respuesta y sentir que no encajaba del todo, pero tenía 10 años, así que dibujé un recuadro en blanco en el árbol genealógico y seguí adelante. Esa respuesta, que era demasiado doloroso, se convirtió en su recurso cada vez que preguntaba algo. Demasiado doloroso para hablar de eso, demasiado doloroso para mirar fotos, demasiado doloroso para decirme de dónde era, cómo era, si yo me parecía a él. Todo sobre mi padre aparentemente era tan devastador de revivir que la única opción era no saber absolutamente nada. Mientras tanto, sus respuestas carecían de algún tipo de respuesta emocional de ella. Era doloroso, según sus palabras, pero no tanto para demostrarlo. Me lo creí durante años, y digo años de verdad. Para cuando era adolescente, básicamente había dejado de preguntar porque cada vez que sacaba el tema, la conversación moría de inmediato o ella ponía esa expresión tensa en la cara para que desistiera de seguir preguntando. Así que dejé de hacerlo. Avancemos hasta cuando tenía alrededor de 17 años. Estaba buscando algo en el ático. Si crees en las coincidencias del destino, esta era una de ellas. Un amigo me dijo que un antiguo estúpido juguete podía valer mucho si estaba en buenas condiciones. Y mi yo de 17, que necesitaba dinero para algo igual de estúpido, pensó que tenía ese juguete y en buenas condiciones. No es importante, pero el juguete no era valioso y no estaba en buenas condiciones. Sin embargo, encontré una caja un poco escondida mientras buscaba. Tuve suerte de hacerlo cuando mi madre no estaba en casa, o me hubiera pedido que dejara de desordenar el ático. Dentro había unas cuantas fotos impresas, no muchas, quizás 6 o 7. Eran antiguas, claramente de antes de que yo naciera por la calidad y por cómo se veía mi mamá en ellas. Era más joven, se reía, estaba de pie junto a un hombre al que jamás había visto en mi vida. No era mi padrastro, era alguien completamente distinto. En un par de fotos, claramente estaban juntos, no solo parados cerca, sino realmente juntos. Bajé la caja, y más tarde, cuando regresó, le pregunté quién era él. La reacción fue instantánea. Cruzó la habitación, me quitó la caja de las manos y me dijo que eran viejos amigos, gente de hace mucho tiempo, nada importante. Luego se fue de la habitación. Me quedé allí un segundo procesando lo que acababa de pasar porque esa no era una reacción normal a que te preguntaran por fotos viejas. Podría intuir que podría tratarse de mi padre por la reacción, pero de todas formas seguía creyendo que estaba muerto. También intenté buscar de nuevo por la casa la foto, pero no pude hacerlo. Pedírsela hubiera sido en vano. Los siguientes 2 años fueron mayormente normales en la superficie. Terminé la escuela, entré en un programa universitario y empecé a alejarme un poco de mi madre. Esto debido a que ella comenzó a comportarse un poco controladora. Ella empezó a hacer más preguntas sobre mis planes, quién iba a ir a los eventos, con quién había estado hablando, qué hacía en Internet. No era curiosidad parental casual, tenía un filo, como si estuviera vigilando algo. Sabiendo todo lo que sé ahora, puedo decir que estaba asustada. Estaba aterrada de que mi padre pudiera encontrarme finalmente.
Un día estaba en mi teléfono sin hacer nada en particular cuando me llegó un mensaje directo de una cuenta que no tenía agregada en Instagram. En realidad era una solicitud porque no lo seguía. El perfil no tenía mucho. No parecía un bot, pero tampoco alguien que publicara mucho. Decía algo parecido a que él creía ser mi padre, que me había estado buscando durante mucho tiempo y que le gustaría poder hablar para comprobar si era verdad. Mi primer instinto fue pensar que era una estafa, alguien intentando algo gracioso. Pero también en el fondo debía estar necesitando algo, así que no lo ignoré completamente. Lo dejé reposar unos días, volví a leerlo probablemente 10 veces y al final respondí con una palabra: pruébalo. Pensé que si era una estafa, le costaría probarlo y yo no habría perdido nada. Pero la prueba era bastante buena, porque se trataba de una foto con mi madre. No recordaba bien, pero era muy parecido al hombre de la caja del ático. De repente, muchas cosas que no habían tenido sentido empezaron a tener un sentido muy específico. Empezamos a intercambiar mensajes después de eso. Me mantuve un poco escéptica al principio, en caso de que me estuviera haciendo ilusiones por nada. Ya sabes cómo la mente te juega una mala pasada y te hace creer que una foto se parece a otra, cuando no la recuerdas demasiado. Le hice no sé cuántas preguntas que él respondía siempre. Cuestionaba las cosas que sonaban demasiado convenientes, y él no se quebraba ni se ponía a la defensiva, solo seguía dándome más información. Lo que me contó fue esto: mi mamá le había dicho que yo nací muerta, que no sobreviví. Dijo que en ese momento no tenía motivos para dudarlo. Ellos ya no estaban juntos cuando ella estaba embarazada. La relación había terminado mal, y ella era quien tenía toda la información. Él hizo duelo por lo que pensó que era una hija perdida, y con el tiempo siguió adelante porque no había nada más que pudiera hacer. De hecho, esta información ya difería de la que me dio mi madre, de que mi padre había muerto cuando yo tenía 1 año. Piensen en eso por un segundo. Ella le dijo a él que yo estaba muerta. Me dijo a mí que él estaba muerto. 2 personas, 2 mentiras coincidentes, selladas por ambos lados para que ninguno de los dos saliera jamás a buscar al otro. Solo descubrió que yo estaba viva años después, cuando alguien de la vida pasada de mi mamá mencionó mi nombre de pasada durante una conversación completamente ajena. Pasó mucho tiempo después de eso intentando averiguar información, porque mi madre no solo se había mudado hacía mucho tiempo, también había cambiado su nombre y apellido, primero al de su madre y luego al de mi padrastro. Yo tengo el apellido de mi abuela, pero es bastante común. Más tarde le pregunté a mi madre directamente por qué lo hizo, porque necesitaba una respuesta y no iba a aceptar sus típicas excusas. Dijo que, para cuando ella descubrió que estaba embarazada, ya estaba involucrada con otra persona. No era el hombre que se convertiría en mi padrastro. No quería la complicación de compartir la custodia, no lo quería en la imagen y no quería explicar nada de eso. Así que lo quitó de mi vida con muchas mentiras. Le dijo al que la bebé murió, me dijo a mí que él murió, y construyó una vida sobre ambas mentiras. Él no era peligroso, no tenía problemas y no había ninguna razón legítima para mantenerlo lejos de mí. Era simplemente mi madre teniendo la vida que quisiera, sin importar que creciera sin un padre y sin que mi padre creciera con una hija. Esto es una mujer que quería una vida específica y eliminó a cualquiera que la complicara. Aún sin hablar con mi madre, seguí hablando con él, seguí haciendo preguntas, seguí aprendiendo más información sobre mi padre biológico, porque quería saber todo. Y cuanto más descubría, más me enojaba con mi madre por haberme quitado esa experiencia de mi vida. Mi padrastro estaba bien, pero nunca fue un padre para mí. En algún momento me preguntó por mi graduación. Mencioné la fecha y el lugar y él me preguntó si podía estar allí. Lo pensé un poco y me pareció buena idea que asistiera. Ya habíamos hablado bastante y me parecía que lo mejor era vernos en persona. Y nada mejor que un momento tan importante. No iba a aparecer con él, presentarlo, convertirlo todo en eso, pero tampoco iba a decirle que se mantuviera alejado de algo que tenía todo el derecho de presenciar, después de haber sido borrado de toda mi existencia. Día de la graduación, mi mamá estaba allí, mi padrastro estaba allí y todo el asunto. Ella estaba de buen humor, tomando fotos, haciendo la rutina de madre orgullosa sin una sola sospecha. La miré y pensé en lo buena que era actuando. Había estado interpretando el papel de viuda en Duelo y madre devota durante 2 décadas, y era genuinamente excelente en eso. Me daba asco. Mi padre biológico estaba sentado allí, pero mi madre no lo notó. La ceremonia terminó y todos salieron al área exterior, el caos típico después de una graduación. Gente encontrándose entre la multitud, fotos, todo eso. Yo estaba de pie con mi padrastro y mi madre, porque estaban sentados más adelante al llegar temprano, cuando él se acercó caminando hacia nosotros. Vi a mi mamá darse la vuelta. Lo que fuera que hubiera estado a punto de decir murió por completo. Se quedó inmóvil de una forma que no tenía nada que ver con la sorpresa. Podría describirlo como si todas las verdades que ocultó durante años se escaparan al mismo tiempo. Y lo vi suceder en tiempo real y no sentí absolutamente nada,
excepto una satisfacción muy específica que no voy a fingir que no sentí. Mi padre no hizo una escena. Caminó hasta mí y comenzó a decirme que me felicitaba por mi logro. Mi mamá me agarró del brazo, empezó a decir algo sobre ir a buscar el auto. Retiré el brazo, la miré y le dije, no lo intentes porque lo sé todo. Mi padrastro no tenía idea de lo que estaba pasando. Solo miraba a mi madre esperando que le dé una explicación. Así que los presenté. Le dije a mi padrastro exactamente a quién estaba mirando. No para ser cruel con mi padrastro, sino porque merecía saberlo. Le habían mentido durante tanto tiempo como a mí, y tenía derecho a entender en medio de que estaba parado. Mi mamá empezó a hablar rápido. Podía oírla inventar una mentira en tiempo real. La interrumpí, aquí no, ahora no. Luego me fui con mi padre biológico y la dejé de pie en medio de la multitud mientras todos gritaban y se sacaban fotos. Debía ser la única madre en su peor día. Más tarde llamé a mi madre para pedirle explicaciones, que son las que ustedes ya pudieron leer más arriba. Cuando tuve bastantes respuestas, corté la llamada, a pesar de que ella quería seguir hablando conmigo y pedirme disculpas. Pero ¿cómo disculpas algo como esto? Simplemente no puedes. A lo que sigo volviendo no es a la graduación, ni a la confrontación, ni siquiera a la expresión de su cara cuando lo vio. A lo que sigo volviendo es al proyecto del árbol genealógico cuando tenía 10 años y dibujé un recuadro en blanco donde se suponía que debía estar mi padre. Ella me vio cargar con ese recuadro en blanco ese día, y ni una sola vez pensó que valiera la pena decirme la verdad. Eso no es una madre, es una basura de persona. Edición, sí, estoy bien. No necesito consejos sobre si debería escucharla. Ya he escuchado suficiente. Y puede que ella haya estado para mí, como me han dicho, pero estuvo para mí porque literalmente me quitó la oportunidad de tener un padre y que otra persona también estuviera para mí. Actualización 1. Primero lo primero, estoy bien, gracias por preocuparse por mí. Sé que la publicación original terminó de esa forma, pero necesitaba un poco de tiempo para procesar las cosas y pensaba que escribirlo ayudaría. Muchos de ustedes han estado pidiendo una actualización, la cual he decidido traer hoy, porque hay mucho. Los primeros días desde la graduación me había estado quedando en mi apartamento y no había regresado a casa de mi madre. Tampoco estuve respondiendo sus llamadas. Mi mamá estuvo insistiendo mucho con llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, todo. Lo que sí diré es que mi padrastro me escribió por separado. Me escribió un mensaje diciendo que no podía ni empezar a entender lo que me estaba pasando, pero esperaba que estuviera bien y que podía contar con él. Le agradecí, pero las cosas no terminaron allí con él. Durante los siguientes días, volví a revisar todo lo que mi padre biológico me había enviado y empecé a hacer preguntas más específicas. Quería saber si hubo otros intentos que hubiera hecho para encontrarme, algo más allá de la búsqueda inicial que llevó al mensaje directo. Los hubo. Me contó que en algún momento, años antes de encontrarme en Internet, había intentado comunicarse a través de alguien que él y mi mamá habían conocido en el pasado, para averiguar si lo que ella le había dicho era realmente cierto. Ese intento no llegó a ninguna parte. La persona con la que se contactó aparentemente fue directo a mi mamá, y lo que sea que haya pasado después de esa conversación cerró todo muy rápido. Nunca volvió a recibir respuesta. También me contó que mi mamá lo contactó directamente una vez. No recientemente, esto fue hace años cuando él comenzó a preguntar. Lo contactó para decirle que, si alguna vez intentaba volver con ella le diría a la gente que él era inestable, que era peligroso, que había razones por las que ella había mantenido distancia de él. Él tuvo que dejar de investigar por un tiempo. No quería detonar una situación por una niña de cuya existencia ni siquiera estaba seguro todavía. Así que se quedó en silencio, y ella tomó ese silencio como confirmación de que la tapa estaba sellada. Avancemos unos días. Mi mamá ya había cambiado de táctica para entonces. El volumen de contacto había bajado, lo cual sabía que no era porque se hubiera calmado, sino porque se estaba reagrupando. Apareció en mi apartamento en algún momento. Yo no estaba allí, pero me avisaron que había pasado. Tocó la puerta durante un rato y luego se fue. No dejó una nota ni nada, pero tampoco la contacté. No tenía nada que decirle. Mi padrastro, mientras tanto, estaba acabado. Me escribió para avisarme que se había mudado temporalmente de la casa. No me debía un relato paso a paso de lo que estaba viviendo, pero quería contarme lo que estaba pasando. Aproximadamente una semana y media después de la graduación. Le envié un mensaje a mi madre. No llamé porque no quería una conversación. No quería que pudiera responder en tiempo real. Solo dije lo que necesitaba decir y lo envié. Le dije que sabía sobre la amenaza que le hizo a mi padre biológico. Luego le dije que no me contactara nunca más. No respondió. Ni esa noche, ni al día siguiente. Sin embargo, como a los 4 o 5 días llegó una respuesta diciendo que era mi madre y que le debía al menos una clase de perdón por lo que hizo.
Bueno, no le debo nada. No todo en la vida es perdonable, y la excusa de ser mi madre no hace que todos sus errores se puedan simplemente olvidar. He decidido bloquearla permanentemente. Estoy en un momento importante de mi vida en donde he terminado mis estudios y comienzo mi vida profesional. Creo que es un momento perfecto para dejar entrar a mi padre biológico y darle una oportunidad para estar en mi vida. En nada de eso creo que deba estar mi madre, no importa cuál mal se sienta. En este punto ni siquiera quiero tener contacto con la familia de mi madre. Que tampoco es mucha porque no tengo abuelos vivos y solo tengo un tío casado y no mucho más. Pero ha estado enviándome también mensajes para que acepte escuchar a mi madre. Le he dicho que ya he escuchado suficiente y no hay nada en este mundo que me haga cambiar de idea con respecto a ella. Tuvo 23 años de mi vida para cambiar de idea y hacer las cosas bien, y ahora quiere perdón y hablar las cosas, cuando ya no puede seguir saliendo de esto mintiendo. No creo que le deba absolutamente nada a este ser horrible. Sé que algunos de ustedes van a decir que debería darle la oportunidad de explicarse, que siempre hay otra versión, que sigue siendo mi mamá. Pero no puedo encontrar otra versión que explique esto porque no la hay. Es así de simple aunque duela. Por algo mi padrastro también ha decidido alejarse de ella y no me sorprendería que divorciarse también. Ha descubierto que está casada con una mentirosa serial y que puede haber muchas más mentiras. Actualización 2. Mi padrastro había estado investigando por su cuenta. No se lo pedí, simplemente lo hizo. Y honestamente, lo respeto. Tenía acceso al almacenamiento compartido en la nube después de años viviendo en la misma casa, y lo revisó. Encontró conversaciones entre mi mamá y un familiar suyo, la esposa de mi tío, y esas conversaciones dejaban muy claro que ella había sabido la verdad todo el tiempo. Por lo que es muy probable que mi tío también lo supiera y todos hubieran estado mintiéndome todo este tiempo. Sabía que mi padre biológico estaba vivo por las conversaciones, y sabía que a mí me habían dicho que estaba muerto porque han escuchado algunas conversaciones mías con mi madre. Y en algún momento hasta había ayudado activamente a mi mamá a mantener la historia coherente. Había mensajes allí sobre qué decir si yo empezaba a hacer demasiadas preguntas. Puntos de conversación. Una versión coordinada de los hechos, lista para usarse por si la tapa empezaba a aflojarse. Así que no era solo mi mamá actuando sola, tuvo ayuda. Tenía al menos a alguien de su lado que conocía la imagen completa y eligió, repetidamente durante muchos años, proteger una mentira en lugar de decir algo. Esta persona había estado presente toda mi vida, en reuniones familiares, en fiestas, simplemente alrededor. Y todo ese tiempo sabía exactamente lo que mi mamá había hecho y no dijo nada. Mi padrastro confrontó directamente a mi tía, mi tío no estaba con ella. Yo no estuve allí y no necesitaba estarlo, pero me lo contó después. Según dijo, no tardó mucho en que todo se desmoronara. Cedió casi de inmediato, admitió que sabía, admitió que había ayudado a mi mamá a prepararse para la posibilidad de que yo empezara a hacer preguntas, admitió que le habían dicho que mi padre biológico era peligroso y un problema, y que lo había creído, o al menos había elegido creerlo porque hacía que todo el arreglo fuera más fácil de justificar. Cuanto menos, mi madre sigue mintiendo a todo aquel que pueda escuchar. Excepto que nada de eso era cierto. Mi padre biológico no tiene ningún historial que respalde nada de lo que mi mamá dijo sobre él. Ningún antecedente, nada. La narrativa de peligroso e inestable fue algo que ella inventó para darle cobertura moral a la mentira. Para hacer que pareciera que me había estado protegiendo a mí en lugar de protegerse a sí misma. Y mi tía sostuvo esa narrativa inventada durante años sin cuestionar ni una sola vez si realmente era cierta. Avancemos un par de semanas después de eso. La situación de mi mamá había empezado a deteriorarse con la entrega de los papeles de divorcio entregados por mi padre biológico y con algunas personas descubriendo lo que había hecho. No sé si fue mi padrastro, pero algunas personas comenzaron a descubrir la gran y hermosa mentira que había estado contando por años. Entonces mi mamá hizo un movimiento que genuinamente no esperaba. Contactó directamente a mi padre biológico. No sé qué pensó que iba a lograr con eso. Él hizo captura de pantalla del mensaje y me lo envió ese mismo día. Lo leí y no era un buen mensaje. El mensaje era para pedirle que, por favor, contara otra historia de lo que había sucedido, que no quiere que la gente piense mal de ella. Sin embargo, ella estaba a punto de contarle a todo el mundo, de manera pública, que él era peligroso, y ahora ella está preocupada por su reputación. Él la bloqueó después de enviarme la captura y desde entonces no he escuchado nada sobre que ella haya intentado contactarlo de nuevo. Aquí es donde mi tía vuelve a entrar en la historia. Mis dos primos, hijos de mis tíos, son un poco más grandes que yo y no viven con ellos. Pero como forma de apoyo y porque detestan lo que hizo mi tía, han decidido limitar el contacto con sus padres. No pueden creer que hayan ayudado a mentir con respecto a esto, aunque todavía no está del todo claro que mi tío lo supiera. Ellos creen que sabía todo, pero hasta ahora no hay confirmación de este hecho. Junto a esto, parece que mis tíos no están felices con mi madre,
a pesar de que al menos mi tía le ayudó a mentir. Así que mi mamá perdió a la única persona que había estado de su lado durante todo esto. Mi tía ha preferido barrer a mi madre debajo de la alfombra si eso le permite al menos recuperar la relación con sus hijos. Los cuales parecen bastante dañados, pero yo no me voy a meter, porque no es mi relación para destruir. Agradezco que me estén apoyando, pero yo no les he pedido esto. Con mi padre biológico y mi padrastro aún conservo una relación. Con mi padre porque quiero conocerlo y hemos estado viéndonos en persona para hacer cosas como cenar o simplemente ir a caminar. No vive cerca, pero viaja algún fin de semana para recuperar el tiempo perdido. Yo también planeo viajar a su ciudad pronto, porque ahora sé que tiene una familia y tengo un medio hermano. No sé cómo sentirme al respecto, pero esperaré a conocerlo antes de pensar en cómo sentirme. Por otro lado, mi padre está buscando la forma de demandar a mi madre por haberle ocultado durante tanto tiempo a su hija. Algo en lo que estoy de acuerdo. No creo que deba salir sin consecuencias, cuando ella al menos tuvo la oportunidad de verme crecer y mi padre no. Eso también sumado a que me mintió a mí durante mucho tiempo. Así que una demanda es apropiada, a menos que alguien pueda devolverme el tiempo perdido. A mi padre aún lo estoy conociendo, y por lo que puedo ver es un hombre normal. Alguien que me hubiera gustado tener cuando crecía y me sentía rara por no tener un padre. Mi padrastro no fue malo, y tuvo algunos buenos momentos conmigo, pero no creo que él hubiera querido ocupar el lugar de padre y por eso nunca se sintió como uno. Actualización 3. Me gustaría hacer una recopilación de lo que fueron los últimos meses de mi vida y las consecuencias que he estado viendo a mi alrededor para darle un cierre a mi historia. Además, quiero terminar con un final feliz, para que la gente no piense que hoy solo pasan cosas malas en el mundo. También hay esos pequeños rayos de sol, aquellas pequeñas cosas que nos hacen la vida mejor. Yo las llamo felicidad. Algunos lo llaman Yeli, Karuma, Eob, o comúnmente conocido como karma. Ya he conocido a la familia de mi padre. Que aunque fue extraño en un comienzo, me hicieron sentir como si tuviera una familia por la cálida bienvenida que me dieron. No, la esposa de mi padre no es mi nueva madre, pero sí son gente maravillosa que me han abierto las puertas de su hogar durante una semana para mostrarme algo más que una familia llena de mentiras. Eso para mí es mucho más de lo que he visto durante la totalidad de mi vida. Tengo un medio hermano que tiene 17 años y que no ha parado de preguntarme cosas. Él quiere saber sobre la universidad, porque planea ir, pero todavía no ha decidido qué carrera perseguir. Yo le he dado mi consejo, probar diferentes asignaturas para saber cuál hace clic contigo y luego decidirte por un título de grado. Eso hice yo para encontrar mi vocación. En líneas generales, parece una familia bastante feliz, producto de dos padres amorosos. En cierta forma, no me da rencor que mi medio hermano tuviera lo que yo no tuve. Mi madre fue una mentirosa, pero creo en recuperar el tiempo perdido y eso estoy haciendo. Mi padre ha respondido muchas preguntas que necesitaba responder y también me ha dejado ver cómo es el más allá de nuestras pequeñas interacciones. Vivir con él y su familia una semana me ha mostrado cómo es con las personas que ama. Una contraposición muy fuerte con respecto a mi madre, eso puedo asegurarles. No creo que ella me amara. No es amor, es mentir, es control y es obsesión. Ahora creo entender los motivos, y que no estaban relacionados solo con que mi padre no forme parte de mi vida y que yo sea solo de ella. También había un sentimiento de venganza contra mi padre por dejarla. Como mi padre la dejó porque la descubrió en varias mentiras, prefiriendo terminar la relación antes de que las mentiras se volvieran algo peor, lo cual, paradójicamente, lo fue. Ella lo tomó bastante mal. Hubo acoso, intentar y acostarse con amigos de él y toda clase de demostraciones de que haberla dejado fue su peor error. De hecho, llegó a decirle que se iba a arrepentir mucho por dejarla. Que para mí es siempre la clase de amenazas que dicen las personas que se merecen lo que les pase, en este caso dejarlas. Así que ella me escondió como herramienta para desquitarse de él. Amenazando también cuando él había descubierto sobre mi potencial existencia, pero no había confirmado que realmente existiera. Una persona miserable, si tengo que resumirlo. Por eso mi padrastro la divorció tras descubrir lo mismo que yo. Un divorcio desagradable por culpa de mi madre, que también lo amenazó con que se arrepentiría de esto. Sabemos que no está embarazada, pero ha dicho cosas como que igual siempre tuvo otros hombres porque él no era suficiente hombre para ella, ese tipo de cosas. Sin embargo, a mi padrastro no parece molestarle, porque ya ha terminado con ella y no quiere vivir en el pasado. Ni siquiera se ha parado a preguntarse si son verdaderas o no. Para él es solo una mujer despechada. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿soy hija realmente de mi padre biológico? Una pregunta normal con tantas mentiras. Y la respuesta es que sí, no podíamos arriesgarnos a que hubiera aún más mentiras de las que ya ha habido. Además, era parte de la demanda que mi padre ha estado llevando a cabo contra mi madre. De hecho, su esposa es abogada y es quien se ocupó del caso dentro del bufete de abogados donde trabaja. Entonces la demanda llegó a su fin.
Y como parte de la compensación de mi madre hacia mi padre, ella ha tenido que pagar una pensión alimenticia equivalente a lo que hubiera pagado mi padre todos estos años, más una suma en daños emocionales, para mi padre y para mí, más los gastos de abogado. El total es una suma cercana al $250,000. La corte estimó unos $800 mensuales por 18 años, teniendo en cuenta la inflación, $15,000 en gastos de abogados y el restante en daños. Dinero que en la vida mi madre ha visto junto, por lo que hemos acordado un plan de pago, más la venta de algunos bienes para cubrir parte de esta cantidad. Especialmente porque la deuda tiene interés, y si no pagaba una parte grande en el comienzo, los pagos serían inmensos. Ya ha cubierto casi $125,000 con ahorros, coche, parte de la venta de la casa que tenían con mi padrastro, que de todas formas vendieron para dividir en el divorcio, y hasta su plan de retiro, que tuvo que cancelar con penalizaciones. Es como comenzar la vida de nuevo, solo que ahora con una deuda de aproximadamente $125,000 a pagar en 10 años más los intereses. Creo que son pagos de $1,500 al mes. Tuve que esperar meses a que terminara esto solo para poder hacer una sola actualización. Espero que la espera haya valido la pena. Por último, y para terminar esto, mi tío y su esposa también se divorciaron. Mi tío aún sigue diciendo que él no sabía sobre nada de esto y que solo estaba defendiendo a su hermana porque es lo que un buen hermano haría. Pero nadie le cree, especialmente luego de que su esposa dijera que sí lo sabía. Pero se han divorciado y los hijos siguen sin hablar con ellos porque no le creen a su padre y menos a su madre. Todo este problema ha hecho explotar su propio drama familiar, que involucra más problemas como la infidelidad de mi tío y que la esposa lo perdonara. Aunque para ser honesta, eso es lo más grave y el resto son cosas relativamente menores. Pero sí, había más motivos para el divorcio, además de echarse las culpas de quien sabía sobre las mentiras de mi madre. Al final, mi madre contamina todo. Pero sí, es un final bastante feliz para mí y para las personas que quiero que les vaya bien en la vida. Eso incluye a mi padrastro, padre biológico, primos, medio hermano y hasta la esposa de mi padre. Aunque no todos por mi historia necesariamente.